Ahora, el que sorprendió fue Ramiro Pereira. Bueno, hola, ¿cómo te va, Ramiro? hola, Víctor, ¿Todo bien? Lo primero es que no salió Juntos por el Cambio. Es decir, en Paraná salió una fracción interna. Ajá. Con algún dirigente del PRO, algunos dirigentes del PRO, algunos dirigentes radicales. O sea, una fracción interna no salió Juntos por el Cambio. Nosotros decimos que no se puede usar ligeramente al conjunto, en este caso la coalición o el frente político Juntos por el Cambio, para hablar en nombre de, hablando de la importancia de la institucionalidad, ¿no? Sí. Eso en primer lugar. En segundo término, es posible que haya adoctrinamiento en las escuelas. Cuando existan estos casos, habrá que denunciarlo de modo concreto, serio. No fue lo que ocurrió en la Escuela Normal del Paraná, que, como bien se ha dicho, es la sede de la facultad más grande de la UADER, la sede de la Facultad de Humanidades, donde no es que ahora hay carteles, o sea, hay carteles de hace más de 10 años, porque de hecho nosotros peleamos para que se normalizara la UADER. El radicalismo en la década del 80, el gobierno de Alfonsín, en 2 o 3 años normalizó más de 20 universidades nacionales, y el justicialismo en la provincia de Entre Ríos estuvo 10 años para normalizar una. O sea, nosotros peleamos porque haya democracia universitaria. La democracia universitaria implica el autogobierno, la autonomía, implica que haya elecciones en los diversos claustros, estudiantes graduados, docentes, y es parte de la democracia universitaria estos carteles. De hecho, yo le hablaba con mi niña más grande, que tiene 18 años, está en primer año de mi facultad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Electoral, acá en Santa Fe. Y si bien ahí hace décadas que conduce Franja Morada, abrazo del radicalismo, lo cierto es que hay una agrupación kirchnerista, justicialista, que tiene el mismo Gardel que causa escándalo en Humanidades, está el mismo en Derecho. Entonces, nosotros en esto no hacemos especulaciones, somos conscientes de que esto puede ser entendido en la simplificación como que uno está apoyando algo que no está apoyando, no importa. Claro. Nosotros creemos que la política implica una función orientadora, no un mero seguidismo de lo que te da rédito para mañana. Claro. Y acá nos pareció de que se estaba utilizando un tema de modo impropio. Lo decís por referente de Juntos por el Cambio. Por una fracción interna de Juntos por el Cambio, ¿no? O sea, vamos a ser claros. Mucho menos de la verdad, una fracción interna. Pero aparte con la siguiente gravedad. Es decir, habiendo tantas cosas para criticarle al oficialismo, ¿por qué plantear algo que no es? Y más en un contexto donde hay un clima que está enrarecido, y nosotros creemos en ese sentido que hay que ser firme, hay que ser contundentes. Yo no sé si hay algún dirigente de Juntos por el Cambio que haya planteado denuncias penales, en el caso en ejercicio profesional, pero con fuerte compromiso político, cuando hemos tenido situaciones de abusos de poder, y en la ciudad de Concordia me refiero, y en el ámbito de la educación me refiero, o defensa en la UADER, pero no hagamos un escándalo por cosas que no es. Hace 15 días, más o menos 20 días, nos encontramos discutiendo el ajuste. Primero por la inflación, los niveles de pobreza que son extraordinarios, por las medidas tomadas en la desesperación por el ministro Massa, producto de no haber hecho las cosas de modo razonable en los últimos años. Hay un libro que hay que leer que son Los tres kirchnerismos de Matías Culfa, es decir, alguien que fue ministro de este gobierno hasta hace poquito. Exacto. Después empieza la discusión por la corrupción. Viene el tema del juicio a la actual vicepresidenta y expresidenta, los alegatos del fiscal Luciani. Empieza a haber algunas circunstancias de alzamiento de dirigentes del oficialismo, inclusive el presidente de la Nación, planteando si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Eso es un alzamiento contra la institución, parecido al que hacían los militares
en la época de Alfonsín, con Barreiro, es decir, claro, en definitiva, y Rico. Y después viene el atentado. Y con el atentado ahí, lo que había que hacer es lo que se hizo, es decir, repudiar. Y pedir que se investigue y se esclarezca. A ver, ¿no? Si me pregunta, yo digo esto, debiera ni ser necesario repudiar. ¿Por qué? Porque es tan obvio de que cuando se afecta la vida de cualquier persona, uno está en contra. Y en el caso de una dirigente político que, aunque uno tenga una consideración negativa de su línea política, representa a millones de personas. Sí. Lo que corresponde es eso. Ahora, nosotros creemos sí que es importante en este clima político contribuir a la mesura y a la moderación, claro, dentro de los cánones de la ley. ¿Qué es lo que planteamos? Tiene que seguir el juicio, porque lo contrario, los planteos que se han hecho de suspensión de juicio para garantizar la paz social o del lawfare, es plantear que a los políticos no se los puede juzgar. Y al mismo tiempo hay que entender que es importante la legalidad del proceso. A la vicepresidenta no se la condenó. Claro. La vicepresidenta está siendo juzgado. Un fiscal acusó, bueno, ahora está la defensa. La defensa, pruebas, sentencia y recursos. Claro. Y yo pregunto, y para mí está acá la clave, si a la vicepresidenta la condenan, hay una parte de la población que va a decir, bueno, esta condena es injusta y no la acepto. Y si la absuelven, por las razones que fuera, por irregularidades procesales, la otra parte... Claro. O sea, nosotros necesitamos... La otra parte va a decir, no, eso no es justicia. Claro, entonces nosotros necesitamos instituciones que funcionen. Sí. No hay destino... No, y que se crea en las instituciones. Porque si vamos a estar continuamente... descreyendo o quitándole el valor de la palabra, lo que dice en este caso la justicia, si se condenan o no. Es que estamos en esa situación, la sociedad hoy, buena parte de la sociedad está muy dividida, está cuestionando todo. Bien, ¿no? Y eso es peligroso. Por eso la dirigencia política tiene que ser prudente, claro, cuando plantea cosas. Claro. Cuando hay que ser duro conceptualmente, hay que serlo. Pero no hay que buscar agitar las cosas. No, y eso tampoco significa, tampoco significa estar planteando el odio. No, porque el tema también está los extremos. Los extremos están planteándonos esto, ¿no? Si criticamos, somos emanadores del discurso del odio o defensores del discurso del odio, ¿no? Y si no criticamos, bueno, somos cómplices. ¿Dónde estamos? ¿Qué situación es esta, no? La verdad que estamos en un momento pero tan delicado, tan difícil, que no se alcanza a dimensionar. Principalmente los dirigentes políticos no lo alcanzan a dimensionar o no, saben poner freno a esta cuestión. Uno recuerda, tenemos desde el 83 para acá muchos años de democracia, muchos gobiernos. Uno recuerda lo que sucedió en el lanzamiento Cara Pintada, que vos recién señalabas, Ramiro, y la postura que tuvieron los principales dirigentes. Pregunto, ante una situación como la actual, ¿no sería factible que se repita aquel hecho histórico, por ejemplo, de unir a todos los sectores políticos, incluso los más radicalizados, en un balcón y estén juntos? Bueno, hay un tema ahí. Yo no vi, salvo expresiones muy aisladas, no vi quien haya celebrado el atentado, digamos. Nadie lo celebra, Ramiro, pero hay sectores que sí ponen en duda. Hasta incluso hablan de una suerte de estrategia para victimizar y de ese modo lanzar una suerte de campaña política pensando en 2023. Bueno, por eso hay que ser contundentes en cuanto a la condena. Pasado el tiempo se pueden hacer consideraciones políticas porque un atentado a una figura tan importante tiene consecuencias políticas. Pero es un atentado contra todos ese.
No es solamente contra la vicepresidenta. A ver, en la medida en que toda la comunidad política condene, es solo un atentado. Es decir, a ver, en Suecia, cuando secuestraron a los Palme, no fue un atentado contra la democracia sueca. En Italia, cuando a Aldo Moro, no te vayas Alfonsín, en el 91, claro, que fue una situación parecida. Lo que pasa es una situación también parecida desde el oficialismo entonces, que dudaba que eso no haya sido armado. Es decir, acá, viste, tenemos esa siempre cuestión. Le buscamos la quinta pata al gato, como quien diría. ¿Vos te acordás? Bueno, no sé, Ramiro, vos eras muy chiquito todavía. Pero en aquel momento se dudaba de lo que sucedió con Alfonsín. Bueno, acá, por eso la función de la dirigencia es, en ese contexto, hay que ser enfático. En la medida que la comunidad política entienda que lo que debe hacerse es repudiar, pero que es una obviedad, digamos, claro, a que está mal. Sí, totalmente. No es un atentado a la democracia. Cuando hay un actor importante que desconoce la regla obvia, bueno, ahí sí, ahí es un problema. Ahora, fíjate el retroceso en el discurso, en la discusión pública, porque después del atentado a la vicepresidenta y expresidenta, empezamos a discutir sobre la democracia, cosa que debiera estar, y la legalidad y el Estado de Derecho. Incluso el senador Maya empezó a plantear la suspensión del juicio. Yo eso, claro, yo lo hablaba, si entramos a dudar de eso, lo que tenemos que hacer es, como antes de la Revolución Francesa, que los nobles tenían privilegio, bueno, los políticos no se los puede juzgar. Al mismo tiempo, la dirigencia de la oposición tiene que ser mesurada, porque, a ver, yo entiendo que en la Argentina hay un nivel de opacidad en el Estado y que hay un nivel de corrupción importante. Eso lo entiendo. Ese planteo hecho de modo general y en términos políticos es válido. Ahora, cuando yo se lo atribuyo a alguien y me voy al plano jurídico, hay que ser mucho más preciso. Claro. Y hay que ser respetuoso. Entonces, yo escuché el otro día a Leuco que hablaba ya de la justicia, cuando que la justicia entiende que Cristina Kirchner incurrió en delito, cuando lo que hay es una acusación de Ministerio Público Fiscal. Es una acusación, claro. Digo, yo creo que estaría bueno más, en cosas tan sensibles, ser más riguroso. Ahora, sin afectar la libertad de expresión. Y fíjate el retroceso en la discusión pública que yo escuchaba el otro día a un tipo interesante, a Gula, que decía, bueno, la dirigencia política en la Argentina está mucho más cerca de la Segunda Guerra Mundial que de la posguerra, que de la inteligencia artificial. Claro. Entonces, estamos discutiendo cosas que realmente cuesta creer que la estemos discutiendo. Claro, otra vez retrocedimos en el tiempo. Ríos y la coordinadora Solange, no me acuerdo el apellido. Paul, me parece fue Ríos el que planteaba el tema del estacionamiento medido y qué hacemos con la gente. Los trapitos, los famosos trapitos. Bueno, yo de inmediato pensé en el amigo que me cuida el auto siempre. Claro. Y después pensé otra cosa. Estamos en una sociedad con un nivel de pobreza enorme y con indigencia importante también. Esa gente que está, además de afectado en sus derechos y en su dignidad, porque no tiene el acceso a los bienes y servicios y a la cultura, está siendo desaprovechada. Claro. Porque en una sociedad con niveles de productividad tan grandes en términos generales, es gente que está realizando trabajos que en realidad están de más. Claro. Entonces, necesitamos que el sistema político encuentre la manera de empezar a pensar en cómo se dan respuestas concretas a estas cuestiones y no estar discutiendo cosas
francamente que son que debían estar saldadas ya. Sí, totalmente. Bueno, en otro orden de cosas, sí. A ver, yo estoy 2 segundos porque ya estamos en el corte, ¿no? Yo quiero saber, ¿paso, no paso? ¿Qué pasa con las PASO? Claro. ¿Qué pasa con las PASO? La información que uno tiene, que eso se está discutiendo en el gobierno. Sí. Más allá de la posibilidad de que haya una ley al respecto, yo quiero plantear lo siguiente. Si eso no se consensúa con la fuerza de la oposición, sea legal o no, sea legal, es profundamente antidemocrático. ¿Por qué? Porque cuando se alteran las reglas de juego del sistema político, de acuerdo a la conveniencia del momento, en el curso del proceso político, lo que se está haciendo es trampa. Claro. Trampa, y capaz que es legal, sí puede ser legal, pero es trampa. ¿Por qué? Porque si toda la construcción política de una fuerza se hace en base a un sistema que está vigente y utilizando una mayoría circunstancial, como todas las mayorías por otra parte, se las cambia en perjuicio de una fuerza política, eso es trampa y es antidemocrático. Hay un libro de un politólogo norteamericano, Steven Levitsky, que es con autoría de otro hombre, pero no me acuerdo, se llama Cómo mueren las democracias, habla mucho de Trump en Estados Unidos, y la democracia muere o va muriendo cuando, entre otras cosas, se utilizan armas legales forzando las interpretaciones contra los criterios democráticos. Para cambiar las reglas. Claro. Sí, o para quedarse con una mayoría en un tribunal. Es decir, son formas. Tenemos un montón de ejemplos acá en la política argentina. Lamentablemente, de esas ¿no? trampas. Bueno, siempre que se quiere justamente hacer trampa, salen o aparecen leyes que benefician a un sector político, ¿no? Vos recordás, Ramiro, la ley Castrillón, la famosa ley Castrillón, ¿no? Sí, bueno, la ley de lemas en su momento. La ley de lemas que se quiso también acá implementar, o se llegó a discutir, a debatir en algún momento determinado de la política. Si no hay consenso, no se puede, no se debiera avanzar. Debiera haber una ley que establezca justamente, o algún acuerdo político que establezca, si no hay consenso, si no lo lográs los 2/3 para modificar algo, no lo modifiques. A nivel nacional creo que es la mayoría absoluta. Sí, claro. La provincia es una ley común. Es una ley común. De todas maneras. Ahora, pero acá en la provincia no hay paso. En general es una adhesión a la ley nacional, y está la ley, sigue estando la ley Castrillón, con modificaciones que hubo justamente en su momento para permitir unas PASO en 2019. Ahí tengo que ver la cuestión jurídica, porque yo tenía entendido que había habido una modificación en la ley Castrillón para las PASO, y el otro día con un amigo discutíamos, ya no hubo modificación, y me olvidé de buscar en la legislación que siempre tengo ahí. Ya voy a ver la cuestión jurídica. De todas maneras entiendo que está vigente las PASO con el esquema de la ley Castrillón. Claro. Dicho esto, con entre comillas, todo lo que sea modificar sobre el curso las reglas de juego, en el marco de un proceso, porque si esto mismo se hiciera a fines del año que viene, aunque se haga sin consenso, bueno. Pero además, Ramiro, discutir la verdadera reforma política que debe haber. Claro. Si las leyes electorales se incluyen en una reforma política, bueno, y que involucre, digamos, en una discusión a todos los partidos políticos, o por lo menos los que tienen representación parlamentaria, bueno, eso es otra cosa. Ahora, estar modificando por las conveniencias, y no, la verdad no. Y en el caso que no se hagan las PASO, ¿cómo repercute en la provincia de Entre Ríos? Bueno, mecanismo, no lo he discutido esto con nadie, voy a hablar de manera personal, está bien. Yo entiendo que ahí se abren posibilidades como las internas abiertas. Claro. Lo que pasa es que las internas abiertas es un mecanismo permeable a las presiones de otras fuerzas políticas. Claro. ¿Por qué? Porque votan los afiliados, los independientes, pero los aparatos de las otras fuerzas políticas te pueden condicionar. Y cuando, este es un tema, de las 24 provincias, 23 más Buenos Aires, ¿cuántas provincias hay
realmente ha habido alternancia del 83 a la fecha. Realmente muy pocas. Una sola. Alternancia en serio. Habría que ver el caso de Tierra del Fuego, pero la única provincia que realmente ha habido alternancia es la provincia de Mendoza. Porque en Córdoba. En Córdoba fueron 16 años de radicalismo, 24 del PJ. Claro. En Santa Fe hubo 24, 12 y ahora 4. O sea, no ha habido alternancia. Alternancia es cuando hay 4 o 8 años, es regular. La única provincia. Sí, de verdad eso. Entonces, y la alternancia como es importante porque permite un control real, no un control formal, donde el que está sabe que no va a estar para siempre, y la sociedad tiene la... Entonces, la verdadera reforma política puede estar en la legislación, hay legislaciones que ayudan. Ahora, la reforma política tiene que ver con conductas y con comportamientos del electorado y exigencia a la dirigencia política. Si hay cambios en la legislación y no hay un cambio en la cultura política, difícilmente va a haber reforma. Y estamos hablando de una sociedad recontra empobrecida. Sí, claro. Y en general... Y con fuertes cuestionamientos a la dirigencia política, ¿no? Y la pobreza y las necesidades... muchas veces son motivo de angustia, y eso muchas veces generan soluciones que no son las institucionales, por eso hay que ser prudentes. Ramiro, hasta otro momento. Seguramente vamos a volver a charlar. Bueno, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Ramiro Pereira es el presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical aquí en Paraná.